Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentas, Pati Núñez y Claudia Sánchez. que somos dos amigas que siempre hemos tenido esta inquietud de conversar sobre diversos temas que nos interesan a mujeres de nuestra edad y que bueno, estamos aquí lanzadas con ustedes compartiendo nuestras inquietudes, nuestras preguntas, nuestras respuestas y nuestras propuestas. Y pues hoy queremos hacer otro episodio, se oye bien bonito como serie, de un tema que nos importa mucho y que se llama… ¿Cómo ser mamá y no morir en el intento? Ay, Pati. Ay, qué tema tan complicado, ¿verdad? Hablando de ser madre, hoy es un día especial para mí porque hace 23 años me convertí en madre de una mujer maravillosa y que si me está oyendo, pues le deseo una larguísima vida, pero sobre todo una vida satisfecha y feliz consigo misma. En este tema de la maternidad, me gusta mucho el discurso que las chavas hoy día pronuncian en todas partes y que dice, la maternidad será deseada o no será. Porque esto me lleva a preguntarme cuántas mujeres alrededor del mundo son madres o se convierten en madres, a lo mejor sin haberlo pensado o deseado. Y creo que eso es importante para mí, primero reflexionar sobre eso. Sí, pero también creo que en ese de deseado o obligado hay como algo implícito, ¿no? Es decir, que creo que vas creciendo con esta idea romántica de ser mamá y que yo insisto mucho en que es un tema romántico y que la realidad dicen que siempre te aplasta. Entonces, ese es uno de los que más te aplasta porque vas creciendo con esta sensación y te van vendiendo esta idea de que qué bonito es ser mamá, que hay que ser mamá y biológicamente pues es… Me choca que te pregunten hay un, o que confirmen, hay un reloj biológico. ¿Tú crees realmente que hay un reloj biológico para decir, sí, mi reloj biológico me pide ser mamá? Yo no creo. Yo creo que existe toda una sociedad diciéndonos eso, eres mujer, eres mamá, o no, eres mujer y tienes que ser mamá, o se espera que seas mamá, y tú te metes como en ese licuado, ¿no? Pero crees, o sea, de reloj biológico, si hablamos solamente del cuerpo y que si llegamos, no sé, tal vez a los 50, evidentemente sería más difícil embarazarnos, más que si hay un reloj biológico, no sé si llamarlo así, o si se trata del instinto. No sé si realmente tenemos instinto, como tú dices, por lo que nos dice la sociedad. O sea, pues ay, cuando seas mayor y tengas hijos y no sé qué tanto. Entonces yo creo que es más bien una cuestión, sí, tienes razón, es social. Yo recuerdo cuando yo tenía 10 años, decían que el mundo se iba a terminar en el año 2000. Yo era una niña de 10 años que jugaba en la calle. Jamás por mi mente pasó una idea romántica ni del matrimonio ni de la maternidad. Nunca sucedió eso, nunca. Y curiosamente, en ese año en que se supone que se iba a acabar el mundo, en el 2000, ese año yo estaba pariendo. Entonces, es chistoso ver cómo, si reflexiono sobre mi propia maternidad, yo no me cuestioné, o sea, no es algo que me cuestione, quiero ser o no quiero ser mamá, pues cuando me casé y formé una pareja y todo, pues naturalmente el proceso fue tener una hija, fue una hija muy deseada y todo, pero no sé si yo tenía eso que tú dices como el instinto o el asunto del reloj biológico. Lo que yo sí creo es que si ya pasamos por este camino y si ya estamos aquí, hay que intentar de pasarlo bien y me parece que es un proceso muy complejo y es interminable a pesar de que nuestros hijos ya sean mayores. Me parece que es un proceso complicado y que se vive de distintas maneras, tanto física como emocionalmente. Sí, porque ya habíamos comentado alguna vez que como nuestras abuelas, pues que regularmente fueron mujeres que tuvieron muchos embarazos y a lo mejor no, a lo mejor creo que ahí sí era como una maternidad
por obligación. También había un deseo, como ya bien lo explicaste. Pero mi vivencia es como eso de, yo no sé si yo tengo instinto maternal en realidad, y a mí los niños me parece que tienen su encanto y su desencanto, Sí, como todas como las todos. personas. Pero en principio también yo soy una mamá con un hijo deseado, pero sí se me ha hecho como el papel más difícil de mi vida y la responsabilidad más, sí, como ¿Más retadora? menos transparente. Ah, menos evidente, transparente, Sí, sí. porque es como si tú lo vives o lo ves, más que lo vives, si tú lo ves con otras personas, que significa cuidado, ¿sí? Físico, cuando tú tienes un bebé que no sabes qué es lo que tiene y vas como adivinando, pero insisto en esta sensación de cuando nace tu hijo, o en mi caso es, híjole, ya nació alguien que va a depender de mí toda, o sea, no toda la vida, pero sí un largo camino tú vas a recorrer con él. Y eso es, me parece en ese sentido que creo que es lo que no es tan transparente. Pero también pues sucede cuando te casas o cuando te comprometes, ¿no? Puedes imaginarte que eso va a ser bien o va a ser de cierta forma, pero resulta que es más complejo que eso, ¿no? Sí, pero como tú dices, en todos los procesos que son importantes en esta vida. O sea, tener un hijo es poco transparente, como cualquier otro proceso que es importante. Pues cuando vas al cine ya sabes que vas a ir al cine y lo que va a suceder, pero tienes razón, en este proceso tan intenso, que además empieza con una transformación extraordinaria de tu cuerpo, creo que no es sencillo. Yo tengo malos recuerdos de mi embarazo y de mi parto y de mi posparto en esta parte física, y no fue divertido y nadie me lo dijo. O sea, yo creo que no estaba preparada para vivir eso que viví, porque yo veía a las demás mujeres que tenían su bebé sin problema, pero yo tuve un embarazo muy complicado y un posparto también y una lactancia frustrada. Entonces, todo eso que es físico es la primera parte que muchas personas no te dicen, o sea, que se romantiza el embarazo y no es sencillo. Y luego ya que tienes al monito aquí o a la monita, creo que lo de menos es alimentarlo, cambiarlo y cuidarlo, es irlo guiando por esta vida que es tan complicada. Entonces me parece que están las dos cuestiones, la parte física y la parte emocional, que luego nos hace cuestionarnos sobre todo, que nos hace a veces sentirnos culpables. No sé, me parece que es como una carrera sin fin en ese sentido. Sí, mencionabas como los cambios físicos. Yo también tuve un embarazo difícil y un posparto también difícil, porque en realidad como en ese aspecto habían determinado que tal vez nuestro hijo podía tener síndrome de Down. Había como muchas cosas también ahí sociales que nunca me había permitido como pensar. Es decir, la oportunidad, porque en ese tiempo vivíamos en España, de saber que tienes una opción de abortar. Y entonces viene como todo esto que tú no habías pensado y que tienes físicamente una dificultad y también una opción. Y se vuelve como todo una catarsis. Y físicamente es terrible, porque eso de engordar y luego que la gente te diga, no, es que lo correcto es engordar 1 kilo por mes, no, lo correcto es que si no estás así, digo, pues quién sabe qué será lo correcto, pero nadie te va hablando de esas emociones que vas sintiendo cuando tu cuerpo se va transformando, y que eso, que ya lo dije en algún momento, es, nadie te dice también que cuando nace tu hijo puedes sufrir una depresión posparto, porque yo creo que, no sé tú, pero digo, yo tuve a mi hijo por cesárea, Yo también. pero es esta sensación yo de haber tenido como, yo me acuerdo perfecto de levantarme, cuando me pude levantar, y sentía que el estómago se abría Sí. como a
como a un océano de dificultades, porque yo decía, tengo abierto el estómago, ¿qué era? O sea, no era real, pero a la vez sí, pues me habían abierto el estómago para sacar al bebé y creo que te mueve los órganos. Entonces, si te mueve los órganos físicamente, pues también te mueve los órganos emocionalmente. Y creo que eso, aunque tú vayas a un curso de parto no sé parto qué, no en sé el qué agua, y bla, que bla, no bla. sé qué, pues sí dificulta o tal vez no lo hemos hecho como, digo, yo también escucho las personas que han tenido el bebé en su casa o en el agua, yo digo, no, pues qué valientes, porque si yo que lo tuve en un hospital me sentía tan indefensa, imagínate, desde mi perspectiva, imagínate a alguien que opta como por estas sensaciones, ¿no? De decir, pues ahí naturalmente, digo, qué miedo también, y yo creo que los miedos siempre nos van también como encadenando a cosas que te presionan, ¿no? Sí, pero cuando dices que admirabas o que decías, ay, estas mujeres que tienen un parto natural y tal, yo a veces pienso que también está romantizada la idea de que la mujer, oh sí, el parto natural en agua y todo así tranquilo. Y bueno, al menos a mí me generaba culpa no ser esa mujer que parió naturalmente, ¿sabes? Por la presión social que yo traía. Entonces, cuando ya el ginecólogo, como a los 6 meses, me dijo, no, pues su bebé no se va a voltear porque ya no hay espacio en el útero y va a tener una cesárea, pues yo estaba como en conflicto diciendo, oh, no soy tan poderosa y tan fuerte como otras mujeres para parir por la vía normal, por la vagina. Y creo que eso me conflictuaba. Entonces siento que más allá de los miedos, claro, de estar en el hospital, de, como tú dices, que te abran el cuerpo, porque escuchas, o sea, no sé, pero escuchas o sabes que te están abriendo ahí con el bisturí, aunque no lo sientes. Pero entonces creo que todos esos miedos que experimentas, en todo caso para mí se agregan con la presión social de decir, ah, pues no sé, por ejemplo, no tuviste un parto normal o pues la cesárea o en el caso mío la lactancia para mí fue un completo y verdadero fracaso y yo Y te también, sientes como una vaca. Yo me sí, sentía como una vaca y nadie me había dicho, pues eso, cómo te, perdón por la no interrupción, pero está bien. nadie te había dicho cómo te pones al bebé y que te tiene. Y hay quien he escuchado que dice, no, y después cuando sientes el hilito que va la leche, digo, no, no manches, ese hilito a mí me hizo llorar, porque aparte estaba como una vaca sin ordeñar. Es horrible. Es horrible, pero fíjate qué curioso que yo no sabía que tú estabas en España cuando nació Diego y yo estaba en Francia y allá también yo tenía opciones que no hubiera tenido en México. Y es que como yo estaba sola, bueno, sin ese apoyo familiar que normalmente las madres, las abuelas, las hermanas te dan para enseñarte a amamantar, pues yo no supe cómo hacerle. Entonces a mí todos los pezones se me pusieron pues agrietados, abiertos, me dolía el alma y yo lo único que quería es que esa niña no tuviese hambre porque para mí era horrible. Entonces ya estaba empezando a deprimirme y un día que llegó la enfermera a la habitación y me dijo, pues, ¿qué le pasa? Yo llorando le dije, yo no quiero vivir este proceso así. Me dijo, sin ningún problema, señora, ahí le va su medicina para cortar la leche y bienvenido el biberón. Y entonces todo eso también me generaba culpa y yo paso ahí a la parte de las culpas, que bueno, que deberíamos tener menos culpas, pero bueno, así es la realidad. Y digo, ay no, pues no va a tener las defensas porque no tiene leche materna. Pues no, o sea, pero a partir de que entonces yo ya le di el biberón, cuánto gocé mi posparto y esta niña creció, pues sí, sin leche materna, pero comiendo de todo, con grandes defensas. Entonces yo creo que deberíamos hacer club de conversación de madres y sus historias, porque la realidad es que tenemos muchos supuestos o muchas ideas recibidas que en todo caso nos lastiman y que lastiman a nuestros hijos. Creo que lo que nos lastima es la mirada de los demás y que no sigamos esa norma, es decir, tener un parto natural, vivir una lactancia maravillosa y sentir que eres muy poderosa. Es decir, me parece que deberíamos aprender a deshacernos
de todas esas ideas que nos lastiman, porque al final del camino cada proceso es diferente y en este camino de la maternidad también hay mujeres que están intentando quedar embarazadas y no lo consiguen y que también reciben el juicio de los demás. Ay, ¿para cuándo el niño? ¿Por qué no tienes un hijo? ¿Por qué tienes dos? Es decir, que estoy hasta la madre, no, hasta la coronilla de todos estos juicios que nos envenenan, creo yo, a veces, este asunto de la maternidad. Sí, y bueno, yo corrijo, mi hijo nació en México y gracias efectivamente sí, perdón, yo creí que había nacido en España, pero era que no. En España te hicieron el estudio. Sí, más bien gracias a ese apoyo sí familiar, digo, de una abuela de cariño de Diego, es que yo pude como resolver este asunto de la lactancia. Que pues sí, o sea, me dijo tal cual te voy a ordeñar como una vaca y se me quitó el dolor y me empezó a salir la leche. Pero también yo creo que volvemos al punto que siempre hemos discutido y que tú lo mencionaste ahora con el club de conversación, que estaría muy padre como decir, estos son los escenarios. Creo que mi queja con respecto a la maternidad es eso, que siempre la gente te cuenta todo lo bonito que es y nadie te cuenta todo lo difícil que puede ser, como cualquier otra cosa, que tiene para algunas personas algunas dificultades como las que hemos hablado, incluso de cómo es que tú eliges el parto que quieres elegir y cómo nos volvemos, como dices, prejuiciosos y juiciosos, porque incluso los que no somos, que yo no me considero de la liga de la leche, o sea, ¿cómo andamos como diciendo, pues, qué onda con eso? Y yo digo, pues cada quien que le haga como pueda, como quiera, pero que lo que voy es que digas, hay toda esta gama, pues es una gama la maternidad, hay de quien lo vive bien dulcecito o quien te cuenta, no, yo siempre he tenido, mis partos fueron naturales y fueron de 5 minutos. ¿No has escuchado, perdón, mujeres que dicen, mi momento más feliz es cuando estoy embarazada y la paso bien? Yo digo, pues qué bonito, qué chido. Exacto, y yo digo, bueno, yo también, digo, sí lo viví con un poco de angustia por este asunto de los estudios y todo esto, pero creo que también lo gocé, entonces, pero no puedo decir que es mi momento más bonito, porque creo que esta sensación como canguresca de que llevas algo que crece y que depende de ti, se vuelve una dificultad difícil de explicar, y que si uno escucha todas estas colores que puede haber, pues puedes tener una visión mucho más clara de todo lo que te puede suceder, ¿no? O al menos emprender el camino sin tantas expectativas, ni positivas ni negativas, sino emprender el camino diciendo, bueno, pues decidí o no embarazarme, lo conseguí, vayamos viviendo el proceso de una manera tranquila, sin estar escuchando lo que dicen los demás. Y por eso es que debería haber club de conversación, tal vez aquí lo hagamos tú y yo después, pero porque estamos hablando de la etapa inicial del embarazo y del posparto, pero este asunto de la maternidad se prolonga a cuestiones de la crianza, y no es nada más la crianza de qué le doy de comer y todo esto, sino también es la crianza de a qué escuela lo voy a meter, y me parece que incluso con el asunto de a qué escuela lo voy a meter, etcétera, también hay un montón de prejuicios. Entonces, a eso me refería cuando decía que el camino era interminable. Sí, y acuérdate cuando nos conocimos tú y yo, que es interesante porque nos conocimos cuando mi hijo iba a entrar a la escuela que estuvieron nuestros hijos, en primero de kinder, y la tuya iba a entrar a tercero de kinder. Entonces es como interesante exactamente en qué momento nos conocimos, donde cada una de nosotras estaba eligiendo la escuela a la que iban a ir. Sí, la que creíamos que era mejor en ese momento, y bueno, creo que sí lo fue. Que yo me resistí bastante. Es decir, para mí, que eso es, o sea, un tema es, yo vengo de la escuela pública, siempre he sido orgullosa de eso, me considero pues una buena alumna, y que la escuela pública me dio muchas oportunidades y me dio
la formación que tengo y estoy muy agradecida hasta el posgrado. Y entonces para mí era una contradicción justamente cómo una profesionista como yo iba a elegir una escuela privada cuando la pública a mí me había dado como esa fuerza y ese aprendizaje y esa formación tan valiosa como la que tengo. Entonces me acuerdo que cuando fui a conocer el colegio, pues yo decía, pues nomás porque esta decisión tiene que opinar el papá, pero si por mí fuera, pues lo mando a la Urbana 38. ¿Y por qué al papá le gustaba esa escuela? Pues no sé, digo, todavía se lo podemos preguntar en algún momento. Pero creo que él estaba convencido de que Diego podía tener mejores oportunidades en una escuela privada, como aprendiendo otros idiomas, otra cultura, que podía ampliarle como la visión de esto, de que, pues eso que creo que nosotros en ese sentido, para nosotros lo bicultural o acercarnos más a otras culturas surgió cuando entramos a la universidad, que no lo tuvimos nosotras creo antes, como este acercamiento, y que creo que para él era importante esto de abrirle como ese camino a nuestro hijo, ¿no? Para él sí se consideraba una oportunidad, para mí era como una presunción de algo que podías pagar, pero no estabas seguro. Es como, ya estoy revolviendo temas, pero es como las mujeres que traen bolsas de moda que son carísimas. La pregunta es si es la que te gusta o es la que te da cierto estatus y que entonces si la vecina lo tiene, tú lo tienes. Digo, para mí en esa metáfora sería un poco igual. Sí, y a veces creo, y se oye muy gacho decirlo así, pareciera que los hijos también nos dan estatus. Yo recuerdo a una colega de mi trabajo, de uno de los muchos trabajos que tengo, que bueno, pues tuvo un proceso complicado para lograr un embarazo y al fin lo logró y yo estaba muy feliz por ella. Y yo le pregunté, pues qué bien, o sea, ya lograste, vas a ser mamá, qué maravilla. Y ella decía, sí, yo lo único que quiero es que me vean la panza y me feliciten. Y que me den un chorro de regalos y pasarla bien. Entonces a veces también el embarazo y los hijos se vuelven como una especie de trofeo o de estatus para ciertas personas que tienen algún vacío, no lo sé, y cuando eso es así, pues no es divertido. Pues entonces volveríamos a tu pregunta inicial de deseo, obligación, ¿no? Es interesante. También como darnos cuenta de eso, de cómo vamos tomando una decisión tan relevante como ser mamá. Sí, porque yo lo que les diría, pues como decía doña Jovita, es que lo intenten si es lo que quieren y que estén profundamente conscientes de que es un proceso único, individual, irrepetible, que ninguna mujer vive la maternidad del mismo modo que otra, aunque sean hermanas, primas. Por ejemplo, tú y yo somos madres de hijos únicos y no vivimos igual esta maternidad. Entonces, lo que yo creo que es importante es que si van a emprender ese camino, pues desearles muchísima suerte, pero sobre todo, no ir con expectativas extraordinarias, sino vivir, disfrutar y que todo vaya bonito. Sí, yo también diría que la maternidad es el proceso de transformación más profundo que existe en el mundo mundial. Que no lo olviden, que no es fácil, no es lo más difícil, no es lo único, no es lo más importante y que siempre hay mundos peores. Eso sí. Muchas gracias por escucharnos. Se despiden con muchísimo cariño Pati Núñez y Claudia Sánchez. Bonita tarde. Hasta la próxima. Bye.